Hoy, en La Máquina del Tiempo, en Tiempos Paralelos hablaremos de los primeros años de vida del pintor bogotano José María Espinosa y de las influencias que tuvo para convertirse en el abanderado de Nariño. En Etnografía Urbana conversaremos con Salomón Simón, líder del proyecto Cine Tonalá, que se materializó en un lugar dedicado al cine independiente en el barrio La Merced de Bogotá. En Bogotá Itinerante, Andrea Gómez, directora ejecutiva del Teatro Libre, nos hablará acerca de las diversas actividades culturales que nos ofrece este espacio ubicado en el sector de Chapinero. Hola, bienvenidos a Tiempos Paralelos. Hoy nos encontramos en el Museo Nacional y qué mejor lugar para este encuentro de pasado, presente y futuro que este espacio. Resulta que hoy les vamos a hablar de un pintor muy importante para la historia de nuestro país, que es José María Espinosa. Él nace en Bogotá en 1796, en octubre, y muere en febrero en 1883. También Bogotá, es curioso lo que dices, porque efectivamente si hay alguien que es testigo presencial de todo nuestro proceso de independencia, libertad y de la Primera República, es este señor. Vamos a hablar de un personaje que vendría siendo como una especie de cronista de guerra, un poquito, porque Que hizo no, parte de la guerra. Sin intención, ¿no? Porque él finalmente lo que era un niño que le gustaba la pintura y fue un niño que, digamos que tuvo una infancia muy normal, pero que en un momento dado, cuando muere su madre, su casa cambia mucho. ¿Por qué cambia su casa? Porque su hermana mayor se casa con Antonio Morales. Tú sabes que Antonio Morales es el del florero de Llorente. Claro. Entonces empieza a oír conversaciones en su casa, pues pasan de hablar, de criticar a Napoleón como el demonio y todo eso, que era la conversación anterior, y empieza a oír que hablan de Pétion en Jamaica, que hablan de los derechos del hombre, que hablan de la Revolución Francesa. ¿Quién es otro que vaya? Pues su tío político Camilo Torres. Entonces es un niño que está oyendo todas estas cosas, ¿sí? Finalmente él entra al ejército como de chiripa y lo ponen de abanderado, que es un puesto que a él le fascina. Le fascina, ¿por qué? Porque José María Espinosa se crió en una biblioteca, una de las nuevas bibliotecas de Bogotá, que estaba en su casa, leyendo historias de los griegos y de los romanos. Y él le decía precisamente a Morales: yo no voy a servir para el ejército porque yo soy incapaz de con una espada y cortarle la cabeza a alguien. Pero entonces, cuando le dicen la bandera, sí imagínate, porque el abanderado no tiene que llevar fusil, no tiene que matar a nadie, y generalmente en estas guerras de aquel entonces, pues respetaban al abanderado, que generalmente era un muchachito. Y además le daba la oportunidad de ser verdadero testigo de todo lo que estaba ocurriendo para después ser el artista que es. Pero claro. Y ahí vienen los primeros curiosos episodios de él y su bandera. Cuando empieza Nariño a confrontar a los federalistas, Nariño tiene que ir a hacer una batalla en contra de Ricaurte. En medio de la batalla está este niño que le dijeron, lo primero que le dijeron: usted no suelta la bandera ni por el carajo, ¿sí? Se le puede venir cualquiera, pero usted siga con su banderita. Ajá. Pues en un momento difícil de la batalla, Nariño dice: necesito la bandera para cogerla y guiar a la tropa. Sí. Entonces va a coger la bandera y el chino Espinosa no soltaba la bandera. Entonces el Nariño desesperado, entonces le dice algo así como: abanderado endemoniado, suéltela que yo soy su comandante. Y el chino no la soltaba. No, Nariño le echó el caballo encima, lo alzó con todo de bandera y el chino seguía agarrado a la bandera. Entonces, finalmente se la quitó yo a la tropa, pero después, cuando estaban en el camping, ya fue José María Espinosa y se la volvió a quitar. Ya en Bogotá, le dice precisamente al papá, y el papá viene y le cuenta a Espinosa todo el cuento, le dice: pues estoy preocupado porque ahora Nariño te quiere abanderado. ¿Por qué? Porque dijo: no, es que yo necesito que el abanderado sea Espinosa, porque ese pase lo que pase no suelta la bandera ni por el carajo, ¿no?
un día, por ejemplo, iban a pasar una taravita, generalmente escogían a los más flaquitos, ¿no? Como este era un chino flaco y pues era un sardino, entonces lo pusieron, le dijeron, trépese a la taravita porque para ensayarla, ¿no? Porque pues, si se cae usted, pues no, ahora dicho, si lo aguanta usted de pronto. Entonces lo treparon y el chino se amarró la bandera al cinto. Y entonces Nariño, pero hombre, quítese la bandera. Y no se la quería quitar. Entonces tuvo que agarrar a quitarle la bandera y mandar al chino en la taravita, ¿no? Y así fue siempre. De hecho, antes de la batalla, cuando estaba en el Quilichao, él dio su uniforme, dio todo para disfrazarse de campesino y salir huyendo de la iglesia, pero lo único que no abandonó fue que se puso debajo de la rana su bandera. Bueno, Fer, y yo tengo una pregunta. Aparentemente este señor José María Espinosa es como un sobreviviente, porque en su vida estuvo viendo la muerte una cantidad de veces. Una de esas fue en una quintada, que podemos explicarle a la gente en qué consistía. Escogían a 5 prisioneros y uno de cada 5 debía morir. Según yo entiendo, él fue escogido uno de estos 5 y alcanzó a escaparse. Y entonces él huye y bueno, y después entonces en su época de prófugo pues incluso se encuentra con los indígenas y aprende técnicas pictóricas de los indígenas. Pero bueno, tú eres arqueologista. Claro. No. Eso es totalmente cierto. Además que era chistosísimo lo de la quintada porque, claro, cuando sacaban, ellos empezaban a cantar 1, 2, 3, 4, 5, entonces ellos en la fila empezaban a hacerse, no, porque no sabían de qué lado iba a empezar a contar el español, pero lo que tú dices es muy cierto. Él se salvó 3 veces en esa prisión, que de hecho estamos aquí cerca al cuadro que sale en el billete de 10.000 pesos, claro, que sale al revés, ¿no? Porque esta es la Pola y Alejo Saboraín estaba con él preso en esa vez. Se salvaron muchas veces. De hecho, el tipo de la quintada era chistosísimo porque era el que los guardaba, el carcelero era un beodo, tenaz, un español, y cada vez que empezaban a bailar los chuzaba con las bayonetas, y él le hizo cuando estaban condenados a muerte, él le hizo una caricatura chistosísima al español. Entonces se la mostró a todos en la celda y eran todos toteados de la risa, y los españoles se preguntaban, pues estos tipos condenados a muerte los vamos a fusilar, ¿qué hacen toteados de la risa? Y cosas así, o anécdotas simpáticas. Por ejemplo, te digo, él estaba prisionero con Alejo Saboraín, el novio de la Pola, quien le contó muchas historias de la Pola, obviamente, y que a él sí lo mataron en una de estas quintadas. Y con José Hilario López, que era un niño chiquitico de 10 años, ¿no? Que él lo ayudó porque lo iban a fusilar y el pobre José Hilario estaba pegado a su Cristo, temblando, muerto de susto. Imagínate, un niño de 10 años, este era un niño un poco mayor. Pero eran niños. Eran, finalmente sí, digamos que José María era un adolescente, ¿no? Sí. Y José Hilario López se acordó de eso cuando fue ministro de Guerra, le ayudó con una pensión porque él estaba muy mal de plata en Bogotá. Claro, y digamos él después de esta época como de prófugo y así, ¿cómo regresa? Porque él vuelve a Bogotá bastante tiempo después, pero ya a quedarse. A quedarse, sí. Si quieres vamos a otros cuadros ya de lo que pinta de Bolívar y eso para poder hablar de su estancia en Bogotá. Vamos. En el siguiente capítulo veremos la forma en que se desarrolla la vida de José María Espinosa como abanderado de Nariño en la campaña del Precursor del Sur, haciendo un alto en el cuadro que Espinosa pinta, inspirado en sus memorias, acerca de la batalla de Río Palo, donde el pintor tuvo un curioso y ejemplar protagonismo. Hablaremos de su vida madura en Bogotá, ya como pintor y retratista alejado del campo de batalla, y haremos un breve recuento de su relación con el libertador Simón Bolívar.